Y, ay, buenos días a todos, hermanos. Gracias a Dios porque podemos estar aquí. Ay, ahí está, ya. Y bueno, pues, ¿cuántos? 25 semanas aislados y se sigue sintiendo extraño estar ah, haciendo los servicios en línea, de verdad. Se extraña el salón, se extraña a cada uno. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de el libro de Romanos y hoy vamos a arrancar con el capítulo 2 y va a ser sumamente interesante, de verdad. Hay muchísimas cosas en estos pasajes y si Dios concede tiempo, espero que podamos llegar hasta el versículo 11 del capítulo 2. Desde la semana pasada comenzamos una sección de Romanos llena de verdades que son duras, pero que nos muestran claramente una realidad. El ser humano es pecador. El ser humano es completamente depravado. Y en este contexto nos falta mucho camino por recorrer en cuanto a esta realidad. Esta sección que Mark denominó como las malas noticias. Y así es, vamos a seguir con esto. Les platico que el bosquejo de esta parte de la carta, perdón, no libro, carta a los romanos, los gentiles, ya lo vimos, los gentiles son pecadores. Esto lo vimos a partir del capítulo 1, versículos 18 al 32. Hoy vamos a iniciar con la segunda parte que es los judíos son pecadores. Esto lo vamos a ver del capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 8. Lo vamos a tener que dividir. La parte número 3 es todos han pecado, todos somos pecadores. Esto lo vamos a ver desde el capítulo 3, versículo 9 hasta el versículo 20. Y por último, lo que nos esperanza, lo que es el mensaje que es la verdadera esperanza, esta situación de pecado, esta situación de perdición en la que está todo humano sobre la tierra. Número 4, la única esperanza es la justicia de Dios provista en Cristo. Esto lo vamos a ver a partir del capítulo 3, versículo 21 al 31. Y esto es en lo que nos debemos enfocar. Esto es lo que debemos ver. Si bien todos estos pasajes que vamos a ver es de señalamiento por parte de Dios hacia el hombre diciendo, eres pecador, señalándote a ti diciendo, eres pecador y por lo tanto estás perdido, la esperanza bendita está en el Señor Jesucristo. Y hice una pequeña cuenta y esto significa que este bosquejo que les di, significa que tenemos 64 versículos que hablan de un punto fundamental al predicar el Evangelio, la realidad del estado espiritual de la humanidad en general. Estamos perdidos. Sin Cristo, la humanidad está perdida. Pero vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia, y gracias porque es por ti que estamos aquí, Señor. Padre, quiero encomendar este tiempo en tus manos, que sea de bendición, que sea de edificación, que sea de alabanza y gloria a ti, Señor, porque es tu palabra. Te ruego, Padre, que tú pongas en nuestras mentes y corazones concentrarnos solo en ti. Es tan fácil distraernos estando en casa, Señor. Es tan fácil estar en otra cosa mientras estoy en la pantalla de mi dispositivo, Señor. Te ruego, Padre, que tú pongas las palabras, que seas tú el que hable y no yo, que tengas tu misericordia de este pobre predicador, Señor. Me pongo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien,
Vamos a ver primeramente un pequeño recordatorio de lo que vimos en Romanos 1:32. Romanos 1:32, que fue el último versículo que nos enseñó Mark la semana pasada. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, esto nos deja bien claro cuál es el destino de aquellos que cometen y promueven el pecado, porque eso es un problema muy grande. Hay quienes pecan, hay eh, pecadores, hay quienes practican el pecado, tienen un pecado que no pueden o no quieren soltar, pero aparte de eso lo promueven, ¿sí? Es una actitud de que como yo cometo este pecado, entonces para que mi mente esté tranquila de que estoy bien, entonces se lo voy a embarrar a los demás. Voy a promover mi pecado con los demás. ¿Y de qué pecado está hablando aquí? Bueno, en los versículos 29 al 31 tenemos una lista que voy a parafrasear nada más. Dice el versículo 29 que atestados, ¿atestados de qué? De injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Toda esta lista de pecados que acabo de dar, no solamente les gusta hacerlo, sino que lo quieren promover. Y tenemos que tener cuidado nosotros también como hijos de Dios, porque podemos incluso, para que nuestra mente nos engañe, podemos querer promover nuestro pecado. Agarrar, invitar con los hermanos o con algún hermano con el que tengo más cercanía, y como afuera de la iglesia nos descosemos, pues entonces puedo promover el pecado, unos traguitos, unos cigarritos, pues al fin que somos hermanos. Y la verdad es que estoy diciendo lo que yo hacía cuando estaba en el grupo de jóvenes. Terminaba Mark de darnos clase y salíamos y nos íbamos a tomar y a fumar. Porque eso es lo que hace el ser humano, pecar y aún peor, promover el pecado con otros. Dejando esto bien sentado, tenemos nosotros que recordar esta parte, porque si bien hoy nos vamos a concentrar en la primera parte del señalamiento de que los judíos son pecadores, porque recuerden, según el bosquejo que estamos viendo, ahora Pablo le escribe a los judíos en Roma y les dice, los judíos son pecadores. Entonces, si bien vamos a ver esto, son humanos, los judíos son humanos. Por lo tanto, todo lo que se aplica, todo lo que dice esta sección de la carta a los romanos, aplica también a nosotros, porque somos hombres y somos pecadores, ¿sí? El género humano en general es pecador. Vamos a leer entonces el pasaje que hoy en el que nos vamos a concentrar. Romanos, por favor, acompáñame tu Biblia, aunque está ahí va a estar ahí en pantalla, pero acompáñame por favor a la carta a los Romanos, capítulo 2, versículos 1 al 11. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra
e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esta es la palabra autoritativa y todo suficiente de nuestro Señor. Inerrante. Hermanos, en este pasaje vamos a estar analizando el estado en el que estaban los judíos. Dice el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Número 1, la frase por lo cual del griego dio, que quiere decir sobre la base de lo dicho antes, gracias, gracias, en consecuencia, quiere decir que este por lo cual pudiera estar enlazado con los versículos del capítulo 1 del 18 al 32 o solamente con el 32, pero el punto es que por lo cual nos está mostrando que en consecuencia, puede ser en consecuencia de todos los pecados que ya vimos o en consecuencia de cometer pecados y promoverlos, eres inexcusable. No tienes excusa. Como lo podemos ver en Romanos 1:20, que dice así, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Una de las cosas que estuvimos viendo con anterioridad es que hay quienes pueden decir, es que jamás escuché de Cristo, jamás supe nada del Evangelio. Quizás puedan decir eso, pero recordemos que en base a todas las cosas creadas es que si bien no llegarían a la fe, saben que hay un Dios, saben que hay un creador. Pero ¿qué es lo que ocurre? El corazón es una fábrica de ídolos y entonces está el dios sol, la diosa luna, el dios del trueno, el dios gato, como los egipcios que tenían varios animales a los que adoraban, el gato, el búho, entre otros. Entonces Pablo está hablándole a los judíos y les dice, eres inexcusable por cometer los pecados y promoverlos. Eres inexcusable porque puedes conocer a Dios, puedes observar, sabes dónde está, sabes que ahí está, pero decides ignorarlo, decides hacer a un lado la realidad del que el Creador existe. No hay modo de tener defensa delante de Dios. Esta frase me encantó, la escribió Evis Carballosa y dice, no hay modo de tener defensa delante de Dios. No hay modo de que tú, creas o no en Cristo como tu Salvador, le puedas dar un argumento para defenderte, para que te diga, bueno, sí, tienes razón, me equivoqué. Soy Dios, pero me equivoqué, entonces pásale, sí. No hay modo de hacer eso. ¿Por qué? Porque todos, al ser pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay un remedio, y ese es Jesucristo. Continuamos con el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Una cosa muy importante, aquí precisamente algunos dicen, bueno, ya ves, ahí dice que no debes de juzgar a los demás. No debes de decir nada de lo que ellos hacen o dicen. No juzgues para que no seas juzgado. Esto es tomar este versículo fuera de contexto, porque nosotros debemos hacer un juicio de las cosas que hacen los demás, pero no un juicio destructivo, sino un juicio para edificación. ¿Cómo podemos corregir o cómo podemos más bien ayudar a que mi hermano en Cristo corrija o salga de un pecado si no juzgo la situación? Aquí lo que está diciendo esta parte, quien quiera que seas tú que juzgas.
A lo que se está refiriendo es que los judíos se sentían inocentes delante de los gentiles. Y esto es una verdad que actualmente sigue prevaleciendo. Un judío, al considerarse, o más bien siendo el pueblo escogido de Dios, siguen viendo a los gentiles como perros. Y el perro es como lo hemos visto, en el tiempo bíblico, era considerado un animal de carroña. Imagínense la imagen o eh, la imagen que los judíos tienen de todos los demás que no son judíos. La traducción de la palabra gentil en el lenguaje original se refiere a bárbaros, o sea, gente sin cultura, sin razonamiento, gente en un estado de salvajismo en comparación con ellos. Y a veces en la iglesia del Señor somos iguales, nos encontramos con alguien en la calle mal vestido, sucio de días, meses, nos encontramos a alguien en el suelo embrutecido de alcohol o de drogas, y como cristianos ay, no me vaya a ensuciar la ropa, no pensamos que necesita el evangelio igual que nosotros. Bueno, pero espérate a que se le pase. No, necesita el evangelio esté como esté, así como nosotros recibimos el evangelio en la condición en la que estábamos. Bueno, pero es que yo no estaba así. Sí, pero estaba sumido en tus delitos y pecados, muerto en tus delitos y pecados. Entonces, hermanos, así los judíos se sentían inocentes delante de los gentiles. Los judíos se sentían sin culpa, se sentían inocentes delante de los gentiles. Y los gentiles se sienten sin culpa, se sienten sin pecado al no cometer las mismas faltas que ya vimos anteriormente. Pues como yo no soy fornicario, pues como yo no soy adúltero, yo no soy tan malo. Yo no hago esas cosas, yo no mato. Entonces, pues seguramente soy más agradable a los ojos de Dios. No, no es así. La lista de pecados que vemos ahí en el capítulo 1, versículos 18 al 32, abarca una cantidad de pecados enorme que es muy fácil de cometer y que hoy día son muy comunes. Tan comunes que lo vemos ya en la iglesia, ya lo vemos también como normal. Y cometemos el error de decir, no, es que si él tiene este pecado, acéptalo, no hay problema. Puede ser un cristiano borracho. En la pura frase está la contradicción. No puedes estar viviendo en un pecado y decirte cristiano. Una cosa es pecar por error o por omisión, y otra cosa es hacerte campeón del error. Entonces, también los gentiles decían, no, pues yo no soy tan malo. Entonces, Pablo le está diciendo aquí a los judíos romanos, a los judíos en Roma, les está diciendo, ustedes también son pecadores, no se hagan, no son inocentes, seremos el pueblo de Dios, pero rechazaron al Salvador. Los judíos son conocedores de la ley. Aquí hay una cosa bien importante, hermanos. Recuerdan que el castigo divino por los pecados en el infierno, en el lago de fuego, mejor dicho, va a tener grados. Y esto va a depender de los pecados cometidos. Y ojo, observen lo que aquí está, porque hay algunas congregaciones cristianas que empiezan a quererse hacer judaizantes, suponiendo que Dios los aceptara como judíos, lo cual no va a pasar, aunque sean judaizantes. Los judíos, conocedores de la ley, tienen más responsabilidad delante de Dios que los gentiles. Y esto también nos atañe a nosotros. ¿Por qué? Porque como cristianos tenemos que observar nuestro comportamiento, porque tenemos una gran responsabilidad en las manos, que es el evangelio. Y si como cristiano me comporto como si fuera un no cristiano, cuidado, porque eso es ser culpable con conocimiento de causa. Y es lo que les está diciendo Pablo aquí a los judíos. Ustedes conocen la ley, entonces van a tener mayor responsabilidad delante de Dios. Más responsabilidad que los gentiles. Continuemos con el versículo. Pues en lo que juzgas a otro. Vamos a ver lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 9. Dice así, Juan
8, 9. Ahí. Ahí. Perdón, es que me perdí. Ya, Juan 8, 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Esta historia yo creo que cualquiera la conoce, el de la mujer adúltera, esa mujer que dijeron fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la tenían ahí listos para lapidarla. Pero observemos la situación un poquito desde una cámara 360. Ahí está el Señor Jesucristo, sin verla, escribiendo en el piso. Por este lado probablemente, no lo sé, estaba ella ahí tirada y todos listos para aventar una piedra alrededor, quizás formando una herradura, porque todos lo que querían era ver qué era, probablemente querían ver lo que iba a contestar el Señor Jesucristo. Los judíos, conocedores de la ley, estaban juzgándola a ella por ese pecado. ¿Dónde estaba el varón? No tengo idea. ¿Sí? Pero muchos de esos judíos también hacían uso de prostitutas y eso también es adulterio. Y probablemente ahí estaban. A eso es a lo que se refiere cuando dice así: quien sea tú que juzgas. O sea, tú judío, vamos a regresar a Romanos, tú judío, quien quiera que seas tú que juzgas, eres inexcusable, no tienes excusa. Como el Señor cuando volteó a ver a la mujer y le dijo: ¿dónde están todos los que te estaban acusando? No hay ninguno. No, ninguno, Señor. Pues yo tampoco. Vete y no peques más. Ojo, no la dejó ir así: ah, sí, pobrecita. Sí. No, no peques más. Corrige tu vida. Esa fue la indicación. Y Pablo le está diciendo, el Señor le está diciendo aquí a los judíos a través de Pablo: son inexcusables quien quiera que seas. Seas como los que estaban ahí. Había gente del pueblo y había maestros de la ley. Todos esperando ahí, desde una clase baja a una clase alta. Quien quiera que sea, igualmente para todos nosotros, quien quiera que seas, no tenemos excusa porque todos somos pecadores. ¿Sí? Continúa el versículo: pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Fue lo que pasó en esta escena que podemos ver de Juan 8:9. El Señor Jesucristo, el que esté libre, dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y ellos, ¿cómo se van? Acusados por su propia conciencia. Por eso no hay excusa. Y el que comete los pecados que vimos en la lista, y el que comete el pecado y lo promueve, en su mente sabe que está mal, aunque lo niegue y lo reniegue, sabe que está mal. Por eso lo hacen en lo oculto, como este movimiento que está en pro del amor infantil, como lo sabemos desde hace un tiempo. Ya tiene años que están los pederastas buscando que se legalice. Es amor. E incluso están buscando que se les incluya en el movimiento LGBTQI+. Pero es curioso, hasta los del lobby LGBTQI+, saben que eso no puede entrar ahí. Probablemente están a favor, pero algunos lo detienen. Y no les extraña que vaya avanzando. Disney, el cuentacuentos oficial del mundo, ya promueve la homosexualidad de manera franca. Y no es reciente, ya tiene bastante. ¿Por qué? Porque el ser humano va a tomar lo malo, lo va a convertir en algo, en una opción, y luego lo convierte en algo bueno. Hay de aquel de a lo que a lo malo dicen bueno. Hermanos, tenemos que estar bien, bien atentos. Por eso es que tú que juzgas te condenas a ti mismo. Les está diciendo: tú cometes pecados y juzgas el pecado de los otros, de los gentiles, y dices que tú eres inocente delante de ellos. Esto no es así. Ninguno de nosotros estamos exentos de cometer pecados. Dice el versículo 2: mas sabemos que el juicio de Dios
el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Esto de tales cosas, nuevamente, se refiere a la lista que vimos en los versículos anteriores, en los versículos 18 al 32 del capítulo 1. Uh-huh. ¿Y qué es esta lista de pecados? No solamente está ahí, ¿eh? Vamos por favor a Primera de Corintios, acompáñenme por favor a Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? De entrada, los injustos. ¿Qué quiere decir? Cualquiera que cometa un pecado no entrará en el reino de Dios. Ah, caray, eso pone entonces la vara muy difícil. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero aquí está la esperanza bendita. Y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, aquí está la esperanza bendita. Y si tú que estás viendo esto no tienes fe en el Señor Jesucristo y estás en alguno de estos pecados, porque no es difícil estar ahí. Si yo voy al mercado, bueno, ahorita con la pandemia y con eso de que hay que tener cuidado con todo lo que agarres, pues yo creo que tal vez el robo de pedacitos de chicharrón y de uvas o algo así, pues a lo mejor bajó tantito, ¿no? El robo hormiga. Pero si tú te vuelas un peso de cambio o si te dan de más y no lo dices y te lo llevas, eso es robar. ¿Y cómo se le dice a alguien que roba? Ladrón. ¿Cómo se le dice a alguien que dice groserías? Pues grosero, ¿verdad? Maldiciente. Alguien que maldice, alguien que desea el mal para otro. No es tan difícil caer en esta lista. Borrachos. Tal vez digas, bueno, no me echo con varones, no soy afeminado, no soy homosexual. Bueno, tal vez no. Pero si estafas, es lo que les digo, quedarse con el cambio que te dieron extra. Es una bendición de Dios. Una vez lo escuché así. Es que me dieron de más. Les di de 100, pagué con un billete de 100 y me dieron cambio de 500. Fue una bendición de Dios. No, eso se llama estafa. Y es pecado. No es nada difícil estar ahí. Si tú estás en esta lista, si tú cometes pecados, te invito a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios ha provisto el remedio para todo este problema, porque de verdad no hacemos más que seguir bajando y seguir viendo más y más problemas para la humanidad, porque la humanidad sin Cristo está perdida. Vamos a regresar entonces a Romanos y dice, ninguno que cometa alguno de estos pecados, lo que vimos en Primera de Corintios 6, 9 al 11, heredará el reino de Dios. Y son pecados graves, son pecados fuertes. Y muchos están en ese pecado. Pero todo pecado es redimible. Todo pecado es perdonable por la sangre del Señor Jesucristo. Continuamos, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es que yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie. Tienes toda la razón del mundo mientras sea una referencia a alguien humano. Pero Dios va a juzgar todas las cosas. Y ese juicio, como dice aquí, es según verdad, literalmente recto. Todo lo que Dios hace es justo y recto por naturaleza. No hay modo de que Dios se equivoque. El problema es que humanizamos a Dios. De entrada, la mayoría dice, no, pues es que Dios es un viejito, barbón, con su barbita blanca, vestido de una túnica blanca y está rodeado de ángeles que tocan el arpa. No, no. Eso es precisamente humanizar a Dios. Dios no es antropomórfico, no tiene forma humana. Dios es espíritu. Entonces, por eso es que no se como muchos piensan, y está mal interpretado cuando dicen, es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios tiene manos, tiene oídos, tiene ojos. No,
No, no, no, no, no, no se refiere a eso. La imagen y semejanza de Dios se refiere al hecho de que tenemos algo de sus atributos en nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, debemos de dejar de ver a Dios como si fuera un humano como nosotros y darnos cuenta de que todo lo que Él hace, todo lo que el Señor de los cielos hace es justo y recto por naturaleza. Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Nuevamente, Pablo regresa al señalamiento del versículo 1. Estos hombres inexcusables, estos judíos inexcusables que pecan, estos seres humanos que pecan y promueven el pecado, que tienen esa lista que vimos en 18 al 32 del capítulo 1. Nuevamente Pablo ve este señalamiento y los judíos que se creen inocentes delante de los gentiles. Pero dice, tú que te crees inocente, que de todas maneras estás perdido, ¿crees que escaparás del juicio de Dios? Y eso es lo que muchísima gente cree. Es lo que muchos piensan. No hay juicio de Dios. Es más, Dios ni existe. Y hoy vamos a ver una parte muy interesante de por qué no cae fulminado el ser humano que dice eso o que peca de inmediato. Pero si Dios lo permite, déjenme seguir avanzando para ir rápido. El pecador siempre va a dar razones en cuanto a por qué no debe recibir el justo juicio de parte de Dios. No creo en Él, no existe, no soy tan malo, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. El versículo 3 es una pregunta. ¿Piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? La respuesta a esta pregunta es tajante. No. No hay modo de escapar del juicio de Dios. No hay una manera en la que el hombre pecador no redimido escape al juicio de Dios. No la hay. Y gracias a Dios, si tú, como yo, tienes a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador, como tu único y suficiente Salvador, gracias a Dios, porque esa es la única manera de librarse del juicio justo de Dios. La respuesta a esta pregunta es un rotundo no. Y vamos a ver en qué está basado esta respuesta, porque es interesante verlo. Vamos a Apocalipsis 20, 12 al 15, dice así: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, la situación aquí es bien clara. Aquí estamos viendo la escena del juicio del gran trono blanco. No es el tribunal de Cristo, ante el cual compareceremos todos los cristianos. Este es el juicio en el que los no creyentes, aquellos que rechazan al Señor Jesucristo, se van a presentar. Y saben una cosa, dice en Romanos, el pasaje que estamos escuchando, ¿crees tú que escaparás del juicio de Dios? ¿Tú crees que escaparás del juicio de Dios? ¿Tú que juzgas? ¿Tú que eres el pecador no redimido? ¿Tú crees que vas a escapar? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque lo podemos ver ahí en el versículo 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No se trata de cuántas cosas malas hayas hecho, porque mucha gente piensa eso, que Dios va a agarrar mis obras buenas y las va a pesar contra mis obras malas. Entonces, pues si le di mucho dinero a los pobres, si ayudé a muchas viejitas a cruzar la calle, si bajé muchos gatitos de los árboles, si obedecí a mi mamá, si no dije groserías, como si eso fuera posible, si siempre, siempre, siempre tuve pensamientos limpios, entonces Dios va a decir, bueno, pues entonces pongo en la balanza tus buenas obras y las malas. Ok, perfecto, bienvenido cielo. Falso, mentira.
La Escritura lo dice bien claro, es por no hallarse inscrito en el libro de la vida. Y los nombres no se están escribiendo, ya están todos los nombres de sus escogidos y son aquellos que ponen su fe, que han puesto, que están poniendo y que pondrán su fe en el Señor Jesucristo. Continúa ¿qué versículo? Ah, sí, perdón. Vamos ahora al versículo 4. Dice así: ¿o menosprecias? Otra vez Pablo se sigue dirigiendo a estos judíos inexcusables, a estos seres humanos inexcusables, o sea, a todos los que estamos aquí enfrente. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Otra pregunta. A ver, judío, a ver, tú ser humano que eres inexcusable, que eres culpable delante de Dios por el pecado o por promoverlo, tú estás ignorando su benignidad que te guía al arrepentimiento. Quiero leerles un poquito de lo que Charles Spurgeon escribió al respecto de este versículo. A menudo Dios es excesivamente bueno con aquellos que son absolutamente indignos de su bondad. Como dice la Escritura, Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Aquí lo que tenemos que ver es 4 palabritas, ¿sí? 4 palabritas. Número 1, menosprecias. Porque dice el versículo 4, ¿o menosprecias? ¿Qué significa menospreciar? Tiene un significado un tanto profundo. Viene de la palabra griega katafroneo, que significa despreciar, desdeñar. En un sentido como cuando tomas algo, lo ves y lo avientas. Como cuando alguien que conozco ve un nopal y tiene muchos beneficios el nopal, pero uno puede despreciar algo, hacerlo a un lado con esa ligereza. Vamos, no estoy diciendo, si no quieren no comer nopales, pues que no coman nopales y se acabó. Pero estamos hablando de ¿qué? De nopales. Esa ligereza de hacer a un lado las cosas, la hacen al desdeñar, al menospreciar la benignidad de Dios. Así de simple, como cuando algo no te gusta de comer. Es increíble hasta dónde puede llegar el ser humano. De hacer a un lado algo como la benignidad de Dios, como algo que nomás bárrelo, quítalo y ya no está en mi vista y ya no importa. La segunda palabra que tenemos que entender es, perdón, aquí con respecto a catafroneo, tenemos que ver una cosa. Esta actitud de menospreciar es el efecto del endurecimiento del corazón del hombre por el pecado. Como tengo pecado en mi vida, y ojo, aguas con aquellos de que dicen, bueno, pues sí, pero es que la verdad no me interesa tanto la Biblia. Soy cristiano, pero no me interesa tanto aprender. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que quiero los beneficios, quiero ir al cielo, estar volando con ángeles, tocando el arpa, cosa que no va a ser así. Pero no quiero las obligaciones, no quiero la responsabilidad de aprender más de la palabra de Dios, de escarbarle, de ser confrontado por ella, de ser señalado por la palabra de Dios, de ser juzgado por ella, corregido, instruido, a fin de ser preparado para toda buena obra. No quiero esa parte, no, quiero la del cielo, quiero la del amor de Dios, porque Dios es bueno, me ama, oh sí, amén. Pero cuando se trata del juicio, de su ira, de todo lo que Él es, también, entonces ya no nos gusta. ¿Y qué es lo que está despreciando el hombre pecador, el hombre que persiste en su pecado? ¿Qué es lo que está despreciando? Bueno, la segunda palabrita que vemos ahí, y lo que desprecia el hombre pecador, benignidad, del griego Christotes, que significa bondad mediante favores, aún
al pecador más terrible, le sigue lloviendo, le sigue saliendo el sol, sigue recibiendo esa bondad que Dios nos brinda mediante favores. Imagínense, Dios ama de tal manera a su creación que la sustenta, aunque la creación lo menosprecia, lo hace a un lado como si fuera algo que no tiene la menor importancia. La tercera palabrita que tenemos que entender es paciencia, del griego anogé, que significa retenerse, dominarse a uno mismo. Esto quiere decir, hermanos, que Dios en su benignidad, así dando favores a su creación ingrata, tiene una paciencia, un anojé, que quiere decir que se está dominando a sí mismo, se está reteniendo de descargar su ira sobre el que peca en el momento. Como lo vemos en el Antiguo Testamento en repetidas ocasiones, y hay que recordar a aquellos que fueron tragados por la tierra, por ejemplo, o la hermana de Moisés murmuró y contrajo lepra. Y es curioso, pero bueno, algún día hablaremos de eso, pero no era una lepra como la que hoy conocemos, era algo diferente a lo que se refiere ahí a esa enfermedad. Pero hermanos, ahí está el anojé, la paciencia, retenerse, dominarse. Dios se está reteniendo de descargar su ira contra el pecador que peca en el momento, porque si no, caería un rayo, caería otro. Si fuera un Dios iracundo, irracional, pero no, nuestro Dios no es así. Y la cuarta palabra que tenemos que entender es longanimidad, que yo creo que muchos, yo la primera vez que lo escuché, la verdad lo primero que pensé fue en longaniza. Yo no supe a qué se refería longanimidad. Bueno, del griego macrotsumía, algo enorme, macro, muy grande, y sumía, que es soportar, aguantar, paciencia. Me gustó mucho cuando estuve viendo la versión King James de la Biblia, que la palabra, espero pronunciarlo bien en inglés, long suffering, ¿sí lo pronuncié bien? Gracias. Long suffering, es, yo sé que al traducirlo es paciencia, así, tal cual. Pero si vemos de qué está compuesta la palabra long suffering, es sufrimiento alargado. Me encantó mucho porque esta es la belleza de consultar la palabra de Dios en diferentes versiones, hermanos. Long suffering es más relacionado con macrotsumía, sufrir. ¿Cómo es el amor? Sufrido. Y no significa que, ay, tengo que sufrir, como si fuera novela. No, 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 no. Soportar, aguantar, tener paciencia. Entonces no es lo mismo paciencia que longanimidad. No, porque en el texto original longanimidad se refiere, paciencia se refiere a la retención de la ira de Dios de manera inmediata. Longanimidad se refiere escatológicamente, o sea, en el futuro, en los eventos finales, el juicio que vimos ahí en Apocalipsis. Dios espera con paciencia para derramar su ira. Y esta paciencia, hermanos, ¿qué dice ahí? Seguimos en el versículo 4, me tengo que apurar mucho. Esta paciencia, benignidad y longanimidad te guía, porque dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Te guía al arrepentimiento. Vamos por favor al Evangelio según San Mateo, Mateo capítulo 4, un evangelio que yo conozco a alguien que sueña. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo está hablando de sí mismo. Arrepiéntanse, fíjense. Para muchos que dicen, no, es que la fe y el arrepentimiento, la fe, el arrepentimiento no es necesario para tener fe. ¿Y qué es lo primero que dice el Señor Jesucristo? Desde que cuando el Señor inició su ministerio, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es necesario para la fe. Y sin fe no hay arrepentimiento. O sea que es un círculo.
Pero si no te has arrepentido de tus pecados, hermano, te ruego que cuestiones tu fe. Y si tú, no, que estás viendo esto, no tienes fe en el Señor Jesucristo, es lo primero que tienes que hacer, arrepentirte de todo aquello que has hecho que ofende a Dios. Vamos ahora a Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cómo es tan importante que sepamos esto? Arrepentíos y convertíos. ¿Y esto qué tiene que ver con esto que estamos viendo en Romanos 2:4? Esa benignidad que te guía al arrepentimiento, que estos pecadores hacen a un lado, que menosprecian, esa benignidad que guía al arrepentimiento. La gracia de Dios es la que mueve al pecador al arrepentimiento y a la fe. Esa paciencia es para que el Espíritu Santo te guíe al arrepentimiento y a la fe. Porque si no, este mundo ya estaría vacío. Ya hubiera sido el juicio. Pero el Señor es paciente, como lo vimos, porque Él es benigno, Él tiene paciencia, su longanimidad es... La palabra no alcanza a terminar de describirlo, pero si entendemos el significado nos damos cuenta de la magnitud de esto. Versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ira e ira. Hay diferencia entre estas dos palabras, de ira e ira. Yo sé que suenan exactamente igual, pero debemos de empezar primero porque las palabras pero y por, con las que empiezan el versículo 5, pero por tu dureza, significa que de conformidad. Una mejor traducción sería: más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido. Esta traducción es de la Biblia de las Américas, una traducción más literal al español del lenguaje original. Pero más por causa de tu terquedad, tú, humano inexcusable, culpable de cometer pecados y o de promoverlos, más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido. Esto de la terquedad o dureza es de esclerotes. ¿Les suena? Esclerodermia, esclerosis, el endurecimiento. Es lo que significa esclerotes, duro, tieso. O sea, corazón, una persona terca, una persona que está describiendo aquí Pablo, es dura, está tiesa, es impermeable. No hay manera de que la razón de la palabra de Dios entre. Y dice, tu corazón no arrepentido, del griego ametanoeiton, que quiere decir obstinado. Pero no cualquier tipo de obstinado, sino un obstinado en su postura errada. Esto significa que las personas que están rechazando, que están menospreciando la bondad de Dios para su salvación, es porque son tercas, porque son duros, es porque son obstinados en su postura errada. Esto nosotros podemos verlo, pero otra cosa muy, muy importante, más bien continuando. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, o mejor traducción, más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Atesorar. ¿A qué se refiere esto de atesorar? Acumular, amasar, reservar. Me encantó la tercera referencia de la palabra, que quiere decir reservar. Por lo general, cuando quiere uno quedar bien, yo con mi esposita, yo me acuerdo hace unos añitos, cuando trabajaba en Santa Fe y era más joven y tenía más cabello. Ella siempre es joven y bella. Fuimos a un restaurante allá a la plaza comercial de Santa Fe
Y no cualquiera, no era nada más de llegar, entro y ya, tenías que tener reservación. Entonces así como que, uy, 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 ¿no? O sea, empleado bancario y pudiente, reserva. ¿Pero por qué reservas algo? Va a salir un nuevo libro. Ay, lo quiero luego, luego. Cómpralo. Preventa. Es reservar. El estreno de la película ahorita, bueno, ni hablemos de películas, ¿verdad? Pero cuando se estrenó Avengers Endgame, que nadie me invitó a verla. No. Mucha gente, cualquier estreno van y se forman a las 12 de la noche para entrar. ¿Quieres reservar tu lugar? Bueno, con ese entusiasmo, el pecador no arrepentido que desprecia la benignidad de Dios está reservando la ira. ¿Y qué es lo que está reservando con tanto entusiasmo, con tanto amor? Lo que vemos en Apocalipsis 20:15. Vamos a Apocalipsis 20:15, que dice así. Ahí. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que están reservando. Eso es lo que están acumulando. Eso es lo que están pidiendo casi casi a gritos. Ira para el día de la ira. Ahí sí, tal como el Señor Jesucristo colgado en la cruz padeció la ira de Dios de un solo golpe cuando se separó de su Padre, cuando se hizo pecado, no cometió, se hizo pecado para el perdón de tus pecados, entonces Dios descargó toda su ira sobre él. Esa es la ira que le va a tocar a cada uno de estos pecadores no arrepentidos que deciden hacer a un lado la benignidad de Dios. Esto es terrible. Sí. Ay, perdón, me perdí en mi hojita. Esto es terrible. Vamos otra vez. Vamos a Romanos, capítulo 2, versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí está. No, que Dios no va a tomar en cuenta las obras para mi salvación. Digo, aquí dice. ¿A poco no? ¿Dice o no dice? Sí, dice bien clarito, ¿no? Ahora, dice bien claro, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Ahí está, Dios va a tomar mis obras buenas y las va a pesar contra mis obras malas y entonces pues ya la hice. No, no, no. Vamos otra vez, por si no ha quedado claro, vamos otra vez a Apocalipsis, Apocalipsis 20, versículos 12 y 13. Y va a parecer que se confirma esto. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí está. Ahí está, Dios juzga por sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahí está. Sí, cierto. Sí, sí, cierto, sí, sí. Dios juzga, Dios te salva porque seas bueno. No, porque esto no exime de lo que vimos en el versículo 15. Y el versículo 6 de Romanos 2 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Se está refiriendo a lo mismo. No se está refiriendo a la posibilidad de entrar al cielo. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que cada quien va a recibir un castigo de acuerdo a los pecados cometidos. A eso es a lo que se está refiriendo. Justo, recordemos lo que vimos anteriormente, el justo juicio de Dios. Vamos a ver Hechos 17:31. Hechos 17:31. Ustedes ya lo tienen ahí en pantalla, ya lo vieron antes que yo. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El juicio con justicia. Aquí en el juicio, este juicio, no va a haber ningún hijo de Dios.
Este juicio es solamente para ver qué tan grande va a ser el castigo del pecador no arrepentido. A eso es a lo que se refiere. No que a Dios toma en cuenta las obras buenas y las obras malas para dejarte entrar al cielo o no, para perdonarte o no. El perdón ya fue dado por medio del Señor Jesucristo. Si tú crees esto, entonces serás salvo. Esto es lo que debes de creer. Si tú estás viendo este mensaje, ven a Cristo, pon tu fe en Él, habla con Él, pídele perdón por lo que has hecho mal y pídele que gobierne tu vida, pídele al Señor Jesucristo que gobierne tu vida. Vamos a continuar con el versículo 7, perdón, sí, versículo 7, pero vemos en el versículo 6 que dice que Dios va a pagar. ¿Cuál va a ser el pago? Solo hay dos pagos. Vamos a Mateo 7:14, el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 14. Dice así: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fíjense en esto: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿A qué vida? A la vida eterna, ¿sí? Que es solamente dada por el Señor Jesucristo en la cruz y resucitado. Y quiero que por favor veamos un versículo que creo que por todos es conocido, debe de ser Juan 3:16. Ve ese versículo. Mientras quiero hacer una referencia de Mateo 7:14. Dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la vida a la que se refiere. Ese es el camino angosto, esa es la puerta estrecha, la vida eterna dada por el Señor Jesucristo. Tú debes de creer esto, porque si bien dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, sí, Dios ama tanto al mundo, ama tanto a su creación que la sustenta y da a su Hijo. Pero ¿cuántos se van a salvar? Dice ahí en Mateo 7:14, pocos son los que la hallan. No se trata de toda la gente o de toda la humanidad. Dice el versículo 7 de Romanos 2, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Hermanos, ahí está el Evangelio. ¿A qué se refiere esto de aquellos que los que tienen vida eterna? Los que tenemos vida eterna, hermanos, se supone que debemos de estar perseverando en hacer el bien, buscando gloria y honra e inmortalidad. Esto de perseverando en el bien hacer, es decir, en la vida eterna no se adquiere al morir. La vida eterna ya la tenemos. La vida eterna ya la estamos viviendo. Y por lo tanto, esta vida eterna que has adquirido, que te ha sido concedida desde el momento en que pusiste la fe en el Señor Jesucristo, la tienes que vivir buscando la santidad. La tienes que vivir viviendo agradablemente a lo que Dios ha dispuesto. Y vamos a complementar esto ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes son los que van a ser hijos de Dios? Los que creen en él. Y para eso lo colgaron en la cruz, lo mataron, más bien entregó su vida voluntariamente por ti y por mí, para que seas nombrado hijo de Dios. Ese es el pago. Ese es el pago para aquellos que tenemos vida eterna. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. En el texto, es curioso, pero en el texto griego, así literalmente, esto de ira y enojo va hasta el final. Y está ahí precisamente para darle énfasis. Curiosamente en la Biblia King James así está hasta el final, la ira
y enojo. Esto significa que a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, les espera ira y enojo. Contencioso se refiere a una ambición egoísta. Esto los lleva a desobedecer voluntaria y perversamente la verdad, o sea, el evangelio. Y del mismo modo, voluntaria y perversamente obedecen a la injusticia. Esto quiere decir que su deseo siempre es pecar. El deseo del corazón de continuo es el pecado. Y para estos está reservado la ira. ¿Qué diferencia hay entre ira y enojo? Porque pues hace rato era ira e ira y ahora es ira y enojo. El sentido es la misma diferencia que ya habíamos visto hace un momento. La ira es el castigo inmediato por el pecado, pero este castigo inmediato por el pecado ya se pagó con la muerte de Cristo. Está siendo aplacado por la muerte de Cristo. ¿Se acuerdan? Dios está conteniendo, está deteniendo su ira para descargarla de inmediato. Y enojo es el aborrecimiento, el castigo por el pecado, el castigo al que van a ser sentenciados en el trono blanco. Ese es el pago, esos son los dos pagos. Vida eterna para aquellos que pongan su fe en Jesucristo, versículo 7, y enojo, ira para aquellos que no ponen su fe en el Señor Jesucristo, versículo 8. El versículo 9 dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Es la continuación del versículo 8. El judío primeramente y también el griego. Si bien se está refiriendo exactamente a lo mismo, de que va a haber un castigo, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, hacer lo malo se refiere, sí, a pecar, pero el mayor de todos estos es la incredulidad. Rechazar esa benignidad de la salvación que nos provee el Señor Jesucristo. Pero aquí hay una clasificación. ¿A poco no les gustaba a los judíos ser los primeros? ¿Qué decían los judíos? No, pues nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros vamos primero, los demás son bárbaros, son los gentiles, no, nosotros somos inocentes en comparación de ellos. Bueno, ¿quieres ser primero? Entonces dice ahí en el versículo 9, estos castigos van a ser más fuertes para los judíos porque ellos tienen conocimiento de causa, ellos tienen el conocimiento de la ley de Dios, y también el griego. O sea, de todas maneras, el castigo eterno está reservado para todo aquel que no ponga su fe en el Señor Jesucristo, que no lo reconozca como su Señor y Salvador. Pero el impacto más fuerte va a ser para los judíos porque ellos conocen la ley. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Aquí regresa Pablo al pago para el creyente que vimos ahí en el versículo 7. Pero gloria y honra y paz. Estas son bendiciones exclusivas para los hijos de Dios. Gloria, honra y paz. La glorificación de nosotros, de nuestros cuerpos, la honra, el reconocimiento de nuestra fe, la paz para con Dios. Que el hecho de que cuando me vea Dios no me quiera fulminar. ¿Sí? Todas estas son bendiciones para los hijos de Dios. Hacer lo bueno, porque dice el versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Claro que Dios va a reconocer con mayor motivo a los judíos creyentes. ¿Por qué? Porque los judíos van primero. Recordemos que también vimos en el contexto de cómo era Pablo, siempre llegaba a un lugar y lo primero que hacía era buscar a los judíos. Entonces el evangelio va primero para los judíos, después a los gentiles. Primero su gente, primero el pueblo de Dios. Y esto es lo que está diciendo. Los judíos van a tener mayor premiación porque conociendo la ley van a hacer lo bueno, están teniendo fe en el Señor Jesucristo. Hacer lo bueno, ¿sí? Es confiar en Cristo como Salvador y vivir de acuerdo a esto. Vamos a la carta a los Efesios, por favor. Y esta cita realmente todos la debemos de conocer. Efesios 2, 8 al 10 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está. Primero crees y luego hay buenas obras. Luego vives de acuerdo a lo que a Dios le agrada. No hay manera de hacerlo al revés. No hay manera de que seas agradable a los ojos de Dios y primero hacer buenas obras para que Él las pese y entonces te deje entrar al cielo. Como si la sangre de Cristo fuera algo que podemos comerciar. Pues entonces si depende de las buenas obras, pues ¿para qué murió Jesucristo? A ver, pensemos eso por un momento. Si Cristo, el Dios, creador de todo, viene a la tierra, nace como un bebé, crece entre los humanos, algo muy humillante si consideramos a Dios en qué estatura está y el ser humano hasta dónde. Aproximadamente 30 años y empieza a predicar, 3 años de trabajar y de estar expandiendo el mensaje para que lo arresten, lo golpeen, lo humillen, lo vejen y luego lo cuelguen en una cruz y esté ahí colgado algunas horas hasta que entrega voluntariamente su vida y aparte resucita el tercer día para que Dios te tome en cuenta tus obras. ¿Cómo suena esto? Pienso que suena ilógico, porque si se tratara de obras, en vano murió Jesucristo, punto. Efesios 2, 8 y 9 y 10 nos muestra claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, sí, pero no es algo que nosotros podamos producir. Y aquí está el Evangelio otra vez. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es donde Dios. Pídele a Dios que te dé fe. Arrepiente de tus pecados, pídele a Dios que te dé fe en el Señor Jesucristo. No por obras, no hay nadie que haga suficientes obras buenas. ¿Para qué? Para que nadie crea que es superior. ¿Y cómo eran los judíos? Se creían superiores. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, los que ya tienen fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, para que vivas en santificación constante, no para que vivas exactamente como la demás gente vive. Gloria, honra y paz, versículo 10 del capítulo 2 de Romanos. Esas son bendiciones para sus hijos. ¿Sí? Y esto nos lleva al versículo 11, porque no hay acepción de personas a Dios. O sea, la honra, la paz, la gloria es primeramente para el judío, también para el griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Una mejor traducción de este versículo sería, porque en Dios no hay acepción de personas. Acepción, del griego prosopolepsia, sí, prosopolepsia, que significa parcialidad, favoritismo. Esto significa que delante de Dios, aunque los judíos son su pueblo, no son sus favoritos. Para Dios no existe las mesas, las sillas de enfrente, las mesas de honor. No, porque todo el honor y la gloria es para Cristo. Dios no hace acepción de personas. Dios es absolutamente imparcial. En los versículos 9 y 10 vemos que tanto el castigo eterno como la gloria eterna serán dados tanto a judíos como a gentiles, sin tomar en cuenta sus actos, pues es cuestión de fe. Recuerden, no te condenas, no vas al infierno por ser mala onda, por ser pecador, porque hiciste muchas cosas malas. No. Te vas al infierno por no poner tu fe en el Señor Jesucristo y por lo tanto recibir perdón de tus pecados. De otra manera no hay perdón de pecados. Si tú no te arrepientes de tus pecados y no pones la fe en el Señor Jesucristo, no hay salvación. En cuestión, a esto, eso es a lo que se refiere el versículo, y lo repito, Dios es totalmente imparcial, no tiene favoritos, solo la gracia del Señor hace posible
que el pecador tenga acceso a la presencia divina, solo porque Dios lo da. Romanos 3, 23 y 24. ¿Qué dice Romanos 3, 23 y 24? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí está la buena noticia. Aquí está la esperanza, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No tengo nada más que decir. La salvación está en Cristo Jesús y es dada por Dios gratuitamente, a pesar de todo lo que hemos visto en este contenido. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque a pesar de nosotros, tú has enviado al Señor Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por esto. Gracias porque podemos contar con tu gracia. Gracias por este favor no merecido. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.